Un dinosaurio, dicen. Ya, un dinosaurio. Dicen un cocodrilo de sus aventuras en el mar. Ya, en el mar, mira, por el color debe ser, tal vez. Claro. El cocodrilo cantor. Ajá. El dragón está cantando. Un dragón, miren, dinosaurio, cocodrilo, dragón, han aparecido ahí varias ideas. Sobre un dragón y la música. Un dragón Ujú. musical. Cocodrilo dinosaurio. Cocodrilo feliz. Perfecto, entonces vamos a ir leyendo. El Y, inicio de la vida de un dragón. Eso fue lo último. ¿cuál? El inicio de la vida de un dragón. Ah, mira, el inicio de la vida. Después nos contarán por qué eso. Les voy a leer esta que a mí me gusta mucho y a los niños también, ¿no? Con los que he compartido. De Liliana Cineto, El dragón Filiberto. ¿Mm? El dragón Filiberto quiere dar un concierto e invita a sus amigos a escucharlos cantar, pues ha ensayado tanto en su clase de canto que cree que está listo para un gran recital. Nadie falta a la cita en un claro del bosque. Filiberto, nervioso, se dispone a cantar. Pero entonces ocurre que enormes llamaradas le salen por la boca sin poderlo evitar. Y le quema las plumas a un gorrión distraído, le chamusca la oreja a un conejo haragán, a una ardilla coqueta se le enciende el vestido y le incendia la cola a un zorro charlatán. Todos los invitados huyen despavoridos y el pobre Filiberto ¡buah! Se pone a llorar. ¿Mm? Filiberto. Entonces, antes de seguir, ¿qué consejo le darían ustedes a Filiberto para que pueda cantar? Y ahí ustedes han podido corroborar también aquellos que dijeron, un dragón cantor, dijeron por ahí, ¿cierto? Que está feliz, sí, estaba feliz en un inicio. Vamos a ver cómo termina también la historia. ¿Qué consejo le daría? Que tome agua. Que se lave los Ajá, dientes. bien. ¿Algo más? Que tome agua, Que que se la... reubique a sus espectadores. Ah, buena Que lo idea. intente muchas veces. Que haga gárgaras. Que beba agua antes de cantar y así apaga el fuego. Que Muy cante bajo la bien. lluvia. Que cante bajo la lluvia. Muy excelentes ideas en realidad. Vamos a ver qué es lo que le recomiendan a este dragón, ¿no? Patalea en el suelo y no tiene consuelo, no hay caso, qué fracaso, nunca podré cantar. Al verlo deprimido y descorazonado, una vieja lechuza lo quiere consolar y le dice en secreto que le dará un consejo para que sin peligro pueda por fin cantar. Otra vez Filiberto organiza un concierto, aunque no es en el bosque, sino en otro lugar, pues siguiendo el consejo de la lechuza sabia, dentro de una bañera el dragón cantará. Y así, mientras lo escuchan cantar bajo la ducha, el dragón Filiberto su sueño cumplirá. Esta es la solución que encontraron. Alguien dijo bajo la lluvia, ¿no? Todas en realidad las que tenían que ver con agua tienen, ¿no? Un poco de esta solución, ¿no? Se dan cuenta cómo a través de este poema, de este texto también, nos enfrentamos a problemáticas de los personajes, ¿no? Y es y tenemos que resolverlo colaborativamente, ¿no? Y todas las ideas, no solamente la que aparece en el texto, pueden ser válidas también, ¿no? Y los niños pueden darse cuenta que hay muchas soluciones para un mismo problema, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ya que nos da esa posibilidad cualquier texto de buena calidad, digamos, que podamos seleccionar, ¿no? Liliana Cineto es argentina y pueden buscar y si no también después podemos compartir el texto también, ¿no? Y no sé si van a acceder a la presentación, pero los textos pueden ser compartidos. Bien, entonces, en este marco de cómo ir avanzando y trabajando con ciertas estrategias,
que, como dicen los expertos, digamos, ¿no? En cuanto al trabajo con niños y niñas que tienen dificultades en la lectura o que su desempeño no es el mismo que otros niños que pueden enfrentar tareas un poco más complejas, ¿no? En la sala de clase. Eh, Vamos a ir viendo también cuáles son los conceptos y estrategias que pueden dar, ¿no? Algunas herramientas para trabajar en la sala de clases, ¿no? Porque esa es la idea, que dentro de la sala de clases podamos abordar, además del equipo PIE que podamos tener como apoyo, que eso es importantísimo, ¿no? Pero en la sala de clase, ¿qué hacemos? Y esa es la idea, que podamos enfrentar esto. Bueno, para comprender un poco el marco en el que nosotros, ¿no? O yo me estoy parando, es que quiero compartir con ustedes un concepto que es tremendamente importante para comprender justamente por qué esta propuesta, ¿no? De estrategias que les voy a presentar. Y es el concepto de literacidad, ¿no? Y la literacidad entiende la lectura y la escritura como prácticas sociales, ¿no? Y acá les traigo algunos ejemplos que pedí a algunas amigas del mundo, como yo llamo, ¿no? A propósito de un magíster que hice en España, justamente, tenemos la suerte de comunicarnos y compartir materiales, ¿no? Entonces, para que puedan verlo bien, les voy a mostrar acá esta escritura de un niño colombiano de 8 años, ¿no? Que realiza transcripciones de un libro, ¿no? De datos curiosos que le interesan. Y este es se dan cuenta, una agenda, seguro que de la mamá, y ahí él va escribiendo, ¿no? Lee un libro y a partir de él va escribiendo en estas páginas, ¿no? Yo soy un poquito ciega, así que dice, ¿qué animales son felinos, por ejemplo? Él mismo se pregunta, ¿no? O seguro que lo toma también del libro, ¿no? Hay animales que no beben, dice. ¿Ah? Y luego dice, ¿tienen ojos todos los animales? ¿No? Preguntas que seguro se va creando, ¿no? Y ahí va transcribiendo algunas ideas. ¿M? Y esto, insisto, de manera espontánea, ¿no? Hay un autor, justamente, voy a ir para acá, Ivanich Moss, que hace una diferencia entre las escrituras, que en este caso tienen que ver con la lectura, por eso lo traigo, ¿no? Y todo, en realidad, es imposible separar muchas veces la lectura y la escritura. Que dicen que hay escrituras impuestas y escrituras en la comunidad, ¿no? Escrituras impuestas y escrituras autogeneradas, ¿no? Y esta primera es un poco esa escritura autogenerada, ¿no? Aquí tenemos niños de NT2 o de Kinder, ¿no? Primero y segundo en el orden en que aparecen de izquierda a derecha, de una escuela de Estados Unidos, ¿no? Y estos niños participan en un club de lectura en español, ¿no? Son de familias hispanas, pero hablan únicamente y no escriben en español, ¿no? Entonces ellos leyeron Adivina cuánto te quiero y a partir de eso es que escribieron a un ser querido un mensaje, ¿no? De amor. Es interesante porque Angélica, que es la persona que me mandó esto, me decía que habían hecho la diferencia, ¿no? Entre te amo y te quiero, ¿no? Que en inglés no existe y que en español sí. Y que ellos habían decidido usar el te amo, no te quiero, sino te amo y escribirle con esa expresión a sus seres queridos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, a partir de una lectura nuevamente, generamos una instancia, ¿no? De aprendizaje en el que se abordan los contenidos abordados y se profundiza en ellos, porque no se queda únicamente en lo que dice literalmente el texto, ¿no? Y por último, aquí tenemos un mensaje de WhatsApp que es de una niña, le escribe a sus papás, dice, jiji, son muchos stickies, ¿no? Oye, te quería decir que muchas gracias por todo lo que me han dado en mi vida. Me siento muy agradecida de tenerlos a ustedes que me han ayudado en todos
en todo los amo con toda mi vida, los quiero infinito, los amo. Y no digo solo por el teléfono, porque le habían regalado este teléfono justamente, sino porque yo pienso que es importante decirlo y expresarlo. Los amo, mamá y papá, ¿no? Entonces ven cómo acá es una escritura para ser leída por otros, ¿no? Nuevamente, entonces cómo utilizamos nosotros los textos en la vida diaria. Y eso justamente es lo que nosotros estamos considerando como prácticas letradas, ¿no? El uso de la lectura y la escritura en la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos que a través de los textos, que en realidad son los que median, ¿no? En estas prácticas, vamos a hacer que otros lean nuestro texto o a partir de la lectura que hago, yo puedo escribir también, ¿no? Y dentro de eso también tendríamos que ver las múltiples literacidades que existen, ¿no? Esta niña que aparece es mi sobrina nieta, ¿ah? Y ahí podemos ver cómo está leyendo en el teléfono, está el computador debajo, ¿no? Y por otro lado, al lado izquierdo, un niño que se comunica con su amigo y ya te llamo, le dice, ¿no? Y empiezan a jugar en este juego de video sobre fútbol, pero lo más importante es que tienen que leer ahí, o sea, la lectura no es solamente, además, como sabemos de lo escrito, sino de lo visual, ¿no? Y a propósito de eso, justamente, es que después les voy a contar a propósito de eso los diferentes lenguajes que consideramos, pero antes quiero justamente sintetizar lo que hemos visto hasta ahora sobre el concepto de literacidad en palabras de Barton y Hamilton, que dicen que la literacidad es ante todo lo que la gente hace, ¿no? Es una actividad localizada entre el pensamiento y el texto. Y, por tanto, como toda actividad humana, la literacidad es esencialmente social y se localiza en la interacción personal. Y esto creo que es fundamental, ¿no? Para lo que vamos a conversar ahora y abordar, que es la interacción. En los textos son como, decía hace un momento, ¿no? Los que median la interacción. No está en nuestra cabeza únicamente, ¿no? Lo que estamos leyendo ni está en el texto, está justamente en cómo yo voy elaborando e interactuando no solamente yo, sino con otros, porque leemos en conjunto y más en la sala de clase, ¿no? Y por tanto desde ahí es que vamos a ir abordando estas estrategias, ¿no? En este marco de la interacción dialógica. Y lo que les decía, ¿no? Si vemos estas múltiples literacidades, entonces, ¿cómo nosotros vamos incorporando también en la sala de clases estas otras formas de representación, ¿no? McAndrew justamente propone 3 modos recíprocos de comunicación. Nosotros hemos generalmente abordado desde estas 2 columnas primeras, ¿no? El lenguaje escrito y el lenguaje oral, ¿no? Como habilidades receptivas y habilidades expresivas, ¿no? De manera horizontal. Sin embargo, este autor agrega el lenguaje visual, ¿no? Que es no solamente, por un lado, lo receptivo, ver, pero también lo expresivo, representar, ¿no? Y desde ahí es que nosotros también podemos ver cómo lo que veíamos antes, ¿no? En los niños que están comunicándose a través de imágenes, ¿no? O interactuando a través de un juego. Entonces, están poniéndose en juego estos 3 modos recíprocos de comunicación, ¿no? Bueno, y en este marco entonces, ¿cuáles son las condiciones para un ambiente facilitador de la lectura, ¿no? Y por supuesto, para promover competencias lectoras, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que las temáticas de los textos, tal vez esto no es nada nuevo, ¿no? Pero lo importante es que vayamos haciendo luego el link con las estrategias que vamos a ir viendo, ¿no? Las temáticas de los textos sabemos que despiertan el interés o debieran despertar el interés y conexión con las historias personales. O sea, eso es fundamental. Justamente cuando les decía hace un momento, ¿no? Los autores efectivamente en las salas de clase, ¿no? Con niños con un desempeño más bajo, digamos, en comprensión de lectura y en lectura oral muchas veces también,
Dicen que que los textos, las temáticas de los textos, si se conectan con las historias personales y de interés de niños y niñas, o sea, van a motivarse mucho más y por lo tanto van a acceder, ¿no? a realizar actividades de comprensión de lectura y es más, proponerlas muchas veces, ¿no? Los estudiantes, por otro lado, también, y esta es otra condición, es que deben conversar sobre lo leído, deben interactuar, ¿no? Y sintetizar sus ideas en el marco de los textos que leen, ¿no? Y no solo en una modalidad de interacción profesor, todo el grupo, sino justamente, y por eso pongo esa imagen, una interacción entre los niños, ¿no? Por ejemplo, luego de terminar o cuando yo les pregunté a ustedes, ¿no? Al inicio, ¿qué harían? Pude haberles dicho, pero como no estábamos en una situación en que podían trabajar en forma grupal, bueno, primero dense vuelta, si hubiera estado en la clase, y conversen con su compañero, ¿no? Conversen con su compañero, ¿qué solución buscarían? Entonces ahí estamos haciendo que ellos trabajen en interacción, piensen en interacción y vean cómo las ideas de uno enriquecen a los otros, ¿no? A partir de los textos. Y por supuesto, el resolver problemas en forma colaborativa, como veíamos, ¿no? A partir de los contenidos de los textos leídos. Y para ello, tenemos que tener textos interesantes, ¿no? Que aborden temas. No tengamos miedo de temáticas que muchas veces pensamos que los niños no van a comprender, ¿no? Las investigadoras del Centro de Justicia Educacional hicieron un estudio en el que trabajaron con niños justamente hasta cuarto básico, en el que presentaban, por ejemplo, un texto como La Isla, que no sé si lo conocen, sobre migración, ¿no? Y cómo una persona llega a una isla, ¿no? Y se desarrolla toda una serie de temáticas muy interesantes, ¿no? Y muy fuertes también sobre cómo es recibida esta persona, ¿no? Y bueno, y encontraron que los niños, las profesoras que acompañaban del colegio se sentían muy preocupados, pero niños y niñas al final dijeron que habían sido los textos más interesantes que habían leído, ¿no? En conjunto, y que habían aprendido mucho a partir de eso. Entonces creo que eso también es, por supuesto, hay que hacer una selección cuidadosa, pero los niños pueden comprender y procesar información mucho más compleja de lo que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, y a propósito de estas condiciones, y al comienzo decía cómo estas alumnas recordaban el silabario, ¿no? Yo quiero también invitarlas en este contexto de cómo reactivamos los aprendizajes de niños y niñas, que pensemos que hay y que sepamos que hay muchísimos abecedarios hoy en día, ¿no? Y abecedarios, les voy a mostrar este tan bonito, más de cerca, ¿no? Que no tienen palabras aisladas, sino que tienen ciertas expresiones, ¿no? Que tienen que ver también con la vida real. Bailar, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver que yo soy bastante ciega y lo había visto bastante bien, voy a ver si lo puedo acercar un poquito, pero dice, no sé, Rosy, si tú puedes verlo. Hoy día lo veo borroso. Sí, sí, lo Ayer veo, lo lo veo, veías. lo veo. Ya, Lo veo, Patricia. Mira, dice bailar una coreografía, perfecto. bailar sobre patines, bailar con monstruos, Ujú. bailar a los saltos, bailar, yo tampoco alcanzo a verlo, bailar Está bien toda la eso como vida y ejemplo. ahí el del centro no lo alcanzo a ver. Perfecto, ¿no? Así como ejemplos. Entonces, como nosotros también, y con los niños, podemos elaborar nuestro propio abecedario, ¿no? Para que Bailar podamos. abrazados. Ay, qué linda esa. Como la canción, ¿cierto? Creo que hay una canción así. Entonces ahí podemos ver cómo este también de Isol es muy lindo, ¿no? No sé si conocen Isol, las invito y los invito a que lean Isol, que tiene un humor magnífico, ¿no? Y a los niños les encanta.
y acá vemos el abecedario a mano de Isol, ¿no? Y es no seas tímido, ¿no? Y acá también, ¿no? Es la palabra en este contexto la que cobra fuerza con el sonido y la letra, ¿no? Entonces podemos trabajar ahí desde distintos abecedarios y no solamente desde el silabario que conocemos, ¿no? U otros abecedarios. Yo voy a ir aprovechando de decir algunas cosas que veo en la sala de clase y que les puede ayudar a ustedes, ¿no? Y es que generalmente los abecedarios están en la parte alta, ¿no? De la sala, encima, ¿no? De la pizarra. Y eso imposibilita que los niños puedan acercarse. Ustedes recuerden que niños y niñas necesitan tocar, ¿no? Necesitan explorar. Y he visto cuando trabajamos en este contexto, por ejemplo, ¿no? De que niños y niñas empiecen a escribir, aun cuando no han aprendido todas las letras, ¿no? Y ellos, por los sonidos y por su experiencia a través de ciertas estrategias y mucha lectura diaria, ¿no? Cotidiana, con textos que ven, ¿no? Y que quedan a la vista en la sala de clase, ellos pueden entonces escribir, ¿no? Oraciones, por supuesto palabras, pero oraciones pueden escribir. ¿Toma más tiempo? Por supuesto que toma más tiempo. Pero ellos ahí están construyendo también su propio aprendizaje, ¿no? Y pueden ir viendo, tocando, se acercan, ¿no? Al abecedario y desde ahí es que hacen estas relaciones, ¿ya? Acá les dejo otros links de abecedarios, ¿no? Que pueden encontrar como ideas, ¿no? Bien, entonces, vayamos a las estrategias porque no tenemos tanto tiempo. Así que estrategias didácticas para promover de manera efectiva la comprensión de lectura. Y lectura oral también, ¿no? Porque vamos a ver cómo la estrategia de lectura compartida, que ustedes la conocen, muchas veces no tomamos todos los elementos y las características que debiera tener, ¿no? En algunos casos, probablemente muchos de ustedes sí lo hacen, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante para compartirlo también como experiencia, ¿no? Y antes de ver esas estrategias, tenemos que señalar que las investigaciones han llegado a la conclusión de que existen ciertos componentes fundacionales para la lectura, para el aprendizaje de la lectura, ¿no? Y estos son los que vemos acá. Por un lado, la conciencia fonológica, la comprensión y vocabulario, y la conciencia de lo impreso y la escritura, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que a propósito de este último componente, por supuesto que necesitamos el abecedario. La idea es cómo lo usamos en la sala de clase, cómo lo implementamos, no a través de palabras aisladas, sino en contexto, ¿no? Y retrocedo un poquito en el tema de la conciencia fonológica, ¿no? También la idea es que pensemos cómo a partir del texto que leemos podemos empezar a trabajar con actividades auténticas y lúdicas la toma de conciencia de los sonidos, ¿no? Y de la relación entre fonema y grafema, ¿no? Pero siempre en contexto, ¿no? Y acá yo les dejo algunas investigaciones, ¿no? Que se han realizado, Bravo desde Chile, ¿no? Y otros autores extranjeros, ¿no? Snow, Burns y Griffin. Y en cuanto a la comprensión y vocabulario, que es algo central, ¿no? Cuando enfrentamos un texto, es cómo hacemos para que las estrategias efectivamente sean enseñadas, ¿no? Es decir, de manera explícita. Nosotros no podemos lograr que los niños infieran si es que no les hemos enseñado a inferir, ¿no? O sea, el exponerlos a muchas preguntas de inferencia no es suficiente para que ellos lleguen a realizar una inferencia. En este espacio, tal vez no vamos a profundizar tanto en ello porque va a haber una cápsula, puedo decirlo, ¿no, Rosy? Va a haber una cápsula educativa en la que nos vamos a centrar porque me parece importantísimo, ¿ya? Y ahí voy a centralizar en este tema, focalizar en ese tema. Pero eso es fundamental, ¿no? Cómo nosotros enseñamos cada estrategia en forma explícita y contextualizada, ¿no? Y ahí también tenemos a otros investigadores que han demostrado la importancia
importancia de estas competencias, ¿no? Y habilidades. Por otro lado, ya dijimos, la conciencia de lo impreso y escritura, ¿no? Leer y escribir son procesos de apoyo mutuo e interactivo. Y así lo veíamos hace un momento en los ejemplos, ¿no? Cómo los niños escriben porque leyeron y quieren plasmarlo, quieren tener un registro de ello, o al revés, ¿no? Que escriben para que otros los lean. Y desde ahí es que tenemos que ir pensando siempre en esa lógica de interacción, ¿no? Y por supuesto que escribir es un proceso, no un producto, ¿no? Y como tal debiéramos considerarlo, lo van a ver además, yo sé, ¿no? Más adelante con otra especialista. Bien, entonces la lectura compartida interactiva, ¿no? Esta está dentro del marco de la propuesta ministerial, ¿no? Y está con... es la columna vertebral tal vez de Leo I. Sin embargo, a veces no le sacamos el jugo, como decimos en buen castellano, a esta estrategia, ¿no? Y es cómo hacemos para que un texto que leemos en conjunto y que tiene que ser en un formato grande, ¿no? No pequeño, en un formato grande que todos puedan ver y que todos, ojalá, puedan sentarse alrededor, más cerca del texto y no desde sus asientos, ¿no? O en las filas, que yo sé que a veces el espacio es una limitación y se puede hacer también, pero es mucho mejor si se hiciera con esta cercanía que buscamos también de los niños en un ambiente de confianza, ¿no? Y de poder compartir e interactuar de manera más cercana, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, a propósito del trabajo de las vocales, ¿no? Los capitanes de la comida, ¿no? Y dice: un capitán trajo pan, un capitán la sartén, un capitín el cebollín, un capitón el cucharón y un capitún trajo el atún. Sigue, este es un fragmento, ¿no? De Jesús Rosas Marcano de Venezuela. ¿Y cómo podemos trabajar esto, no? Voy a ir hacia adelante y después voy a volver. Estos son los materiales que usamos, ¿cierto? Un puntero. Usamos un puntero, usamos tarjetas para poder extraer algunas palabras claves del texto que son importantísimas porque van a crear el vocabulario visual de niños y niñas. Plumones para que los niños también, muchas veces ponemos un plástico encima y los niños pueden acercarse a marcar en el texto, ¿no? Aquellas palabras que empiezan, ¿no? Con el sonido t, por ejemplo, ¿no? En este caso, k, y ellos pueden ir también haciendo esta asociación, ¿no? Y este matamoscas que ven acá es algo que uso para cazar palabras, ¿no? Entonces lo corto y en vez de encerrarla, le puedo decir a los niños, bueno, vamos todas las veces que aparezca capitán, así sea con la E o con la I, con la O, con la U, vamos a buscarlas y llevarlas con señalarlas con esta herramienta de la manito, ¿no? Y así es como vamos trabajando esta lectura compartida interactiva. Esto tiene una rutina, la rutina de trabajarlo todas las mañanas durante 15 o 20 minutos, ¿no? Y que los textos, y eso también lo dicen los expertos, no tienen que ser más sencillo de lo que saben los niños. Siempre un texto auténtico, ¿no? No creado para que aprenda la consonante en estudio, como decimos, ¿no? Sino más bien un texto tomado de nuestro gran bagaje de literatura o de textos también no literarios, ¿no? Y que los niños van a enfrentarse a ellos y que la selección va a estar dada por el interés que ustedes han percibido en los niños, ¿no? O justamente por aquella intención que tienen de trabajar con una letra específica, pero que va a estar en contexto, ¿no? Y eso podemos encontrar. Ustedes tienen además un set, ¿no? de lecturas compartidas que están perfectamente trabajadas y seleccionadas, ¿no? Entonces, esto como la lectura compartida. Pero a través de la lectura compartida nosotros trabajamos, por ejemplo, el primer día, comprensión de lectura,
¿no? El segundo día podemos trabajar conciencia fonológica en esos 15 o 20 minutos. El tercer día vocabulario, ¿no? El cuarto día podemos trabajar, por ejemplo, la puntuación, ¿no? Hay otros textos que cuando yo lo abordo dan muchas oportunidades, por ejemplo, cuando yo quiero trabajar los signos de admiración, ¿no? O de interrogación. Entonces yo voy seleccionando también en función de lo que quiero focalizar, ¿no? Pero por supuesto ustedes ya saben que el texto se trabaja durante toda una semana, ¿no? O 4 días en el caso del lenguaje, de manera que niños y niñas se van apropiando del texto. La primera vez lo lee el docente, la segunda vez van leyendo, dependiendo del nivel de lectura de niños y niñas, van leyendo después de cada 2 versos, por ejemplo, después de cada 4, y hacen una lectura coral en conjunto, de manera que niños y niñas van mirando el texto, leyendo en conjunto, mientras el profesor o la profesora sigue con el puntero, y van captando muchísimo más. O sea, por lo menos en mi experiencia, lo que las profesoras me dicen es impresionante porque estamos en junio y los niños, cuando yo abordé ciertos grupos consonánticos, más adelante ellos ya lo sabían. Entonces era la primera vez que lo abordábamos y ya sabían cómo leerla, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros focalizamos en los textos en una consonante determinada o un grupo consonántico, los niños están leyendo todo, ¿no? Y están mirando y saben, si les interesa además la temática, van a ir incorporando esa asociación sonido-grafema, ¿no? Y lo van a tener en la memoria, ¿no? Ellos aprenden mucho más de lo que les enseñamos, ¿no? Así que la lectura compartida es una estrategia muy potente que podemos tomarla primero, segundo, para justamente reactivar esos aprendizajes de niños y niñas, ¿no? Pueden ser un poco más largas en el caso de segundo, e ir avanzando. Y además porque les da seguridad a niños y niñas, ¿no? Respecto a que están leyendo, están jugando a leer al inicio, pero ellos se sienten grandes, ¿no? Están leyendo como los adultos, ¿no? Bien, hay 2 propuestas más que quiero hacerles frente a cómo plantear la lectura en la sala de clases, ¿no? Para que justamente todos se involucren, ¿no? Niños que tienen algunas dificultades y los niños que leen para su nivel, ¿no? Y la primera es las secuencias de lectura, ¿no? Y las secuencias de lectura se refieren a elaborar una secuencia didáctica, pero en la que se seleccionan textos que abordan personajes prototípicos, ¿no? Por ejemplo, brujas, selecciono 2 o 3 cuentos donde aparezca o el personaje central sea la bruja, ¿no? O secundario, pero que es muy potente, ¿no? Siempre las brujas son muy importantes para los niños, ¿no? Lobos, dragones, hadas, ogros, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, pero la idea es, por ejemplo, aquí abajo les traigo, disculpe, es usted una bruja, ¿no? Un cuento en el que este gatito está buscando a su bruja, ¿no? Y en la otra, Hansel y Gretel, que todos lo conocemos, ¿no? Y el papel de la bruja es vital. Entonces, después los niños pueden conversar sobre las características de las brujas en ambos textos, ¿no? Buscar soluciones a las problemáticas que se presentan. ¿Qué hubiera hecho yo en ese lugar, ¿no? Y estas actividades entonces son situadas en un contexto determinado, significativas para niños y niñas, y pueden realizarse también la lectura oral y la comprensiva. Respecto a la lectura oral, también les voy a decir que va a haber una infografía, ¿no? En la que se dan propuestas sobre 6 maneras distintas de promover, 6 estrategias de promover la lectura oral con niños, ¿no? Y por eso tampoco voy a profundizar en ello en este momento, pero va a estar esa herramienta también, ¿no? Bien, y el lobo, por ejemplo, ¿no? En la Caperucita Roja, el buen lobito, el lobo ha vuelto, ¿no? Son 3 historias en las que aparece el lobo. Entonces, ahí nuestro foco es, ya, vamos a leer cuentos en el que aparecen brujas o lobos, o como decíamos, ogros o piratas, ¿no? También que les interesan mucho a los niños, ¿sí? Luego, otra que es
que les gusta mucho a los niños es conociendo a un autor, ¿no? Algunos le llaman estudio de autor, otros le llaman siguiendo a un autor, ¿no? Es la misma estrategia, ¿no? Y para ello tenemos que seleccionar un autor de cuentos, ¿no? Poesía u otro, y tratamos de que sean 2 o 3. Si tenemos, si es una unidad, podemos trabajar, por supuesto, con más textos, ¿no? Y se diseñan actividades de lectura oral y comprensiva en el marco también de una secuencia didáctica, ¿no? Acá aparecen eh, Casa, ¿no? Keiko Casa, aparece Anthony Brown y María Luisa Silva, ¿no? Que yo creo que los tres también tienen en común, tal vez María Luisa Silva un poco más, el humor, ¿no? Y eso en la sala de clase hace falta también, ¿no? Mucho humor en el caso de la lectura, ¿no? Con niños y niñas. Bien, entonces, este estudio de autor también, ¿no? Es ir seleccionando algunos textos e ir viendo los personajes. Ahí ustedes van a darse cuenta cómo niños y niñas van captando el estilo de los autores, ¿no? Una profesora en un colegio con el que trabajaba hasta hace poco, me decía, pero es que ¿cómo le voy a enseñar el estilo a los niños? ¿No? Yo le decía, es que no es necesario que tú empieces a hacer una clase teórica sobre los estilos, sino que ellos van a ir captando cómo describe a los personajes, por ejemplo, el autor, ¿no? Sabemos que Anthony Brown usa a monos, ¿no? Gorilas en sus historias, también en términos visuales, ¿no? O sea, cuál es el estilo de ilustración y cuáles son los tipos de historia que cuenta cada uno, ¿no? Cómo los aborda. Y los niños son muy perspicaces en estos aspectos, ¿no? Entonces van apropiándose de estas características de cada uno. Por supuesto también, yo siempre digo, ojalá que en la sala de clase, cuando estamos en lenguaje, también haya un mapa, un planisferio, ¿no? O un globo terráqueo, en el que los niños puedan decir, bueno, vamos conociendo al autor, ¿no? Y de dónde es, y cómo podemos llegar donde vive este autor. Podemos llegar caminando, podremos llegar en bus, ¿no? ¿Cuál será la mejor manera? Entonces, vamos articulando también diferentes contenidos y asignaturas, ¿no? Bien, y yo les traigo esto, ¿no? Para animarlos a que trabajen con estas estrategias, ¿no? Esta es una niña que escribe espontáneamente a los 5 años. No sé si pueden ver lo que dice. ¿Sí? Bueno, dice, estoy viajando en un catamarán, ¿no? Y esta niña llevó su cuadernito de bitácora a un viaje que hizo, ¿no? Y fue preguntando en el camino, ¿no? Y decía, bueno, cuando sabía, iba pensando, iba diciendo, y iba escribiendo, ¿no? El sonido, e iba escribiendo. Cuando no se acordaba, preguntaba al adulto, ¿no? ¿Cómo se escribe la V, ¿no? Y ahí la podía escribir. Entonces, pero sin embargo, ojo, si uno le preguntaba a esta niña si podía leer algo, ella decía que no sabía leer, ¿no? Sin embargo, podía escribir, porque estaba haciendo la asociación fonema-grafema a partir de las lecturas compartidas continuas que tenía en la sala de clase y en un mundo letrado, ¿no? Y voy a centrarme en la sala de clase independiente de la casa, ¿no? De la familia, que también, por supuesto, es importantísima. Y también quiero hacer hincapié que a esta niña no se le mandaban, y en ese colegio específicamente, no se mandan tareas para la casa de escribir las vocales, ¿no? A, ¿no? O, estos ejercicios, ¿no? Mecánicos que muchas veces se piensa que aportan bastante al trabajo. Por supuesto que no es negativo, pero puede cansar a los niños, ¿no? Y el avance que logran no es, ¿no?, el mismo que en una situación contextualizada en la que van aprendiendo según las lecturas que van teniendo y los intereses de ellos, ¿no? Esta es una lectura espontánea, ¿no? A propósito de lo que decíamos al inicio, por un interés personal que quería de ir justamente volcando en lo impreso aquello que estaba viviendo, ¿no?
insisto, a partir de ese conocimiento del mundo letrado que iba teniendo, ¿no? Bien, entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a apurarme. Tenemos los momentos didácticos de la lectura. No les voy a traer acá lo que siempre... Sí, ¿cuánto? 5 minutos. ¿Qué? No, por favor. Ya, bueno, voy a tratar de hacer muy rápido, Rosy. ¿Me das unos minutitos más? ¿Ah, por favor? Ya. Antes de la lectura, voy a ir a, les traigo una estrategia de cada momento, pero que para mí es importante porque aborda otras dimensiones, digamos, ¿no? No solamente una habilidad cognitiva, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el antes de la lectura, tenemos la lectura sensorial, ¿no? Que es cómo niños y niñas pueden, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ¿no? Podemos ir trabajando con niños y niñas a través de los sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conocen el texto Vamos a cazar un oso, pero ese es una lectura predecible además porque tiene patrones que se repiten durante el texto y que ayuda mucho justamente al inicio de la lectura. Y por otro lado, tiene muchas imágenes, sonidos onomatopéyicos, ¿no? Escritos ahí, vivencias diferentes y un juego también en las ilustraciones en cuanto al uso de los colores que también los niños pueden acceder a ello, ¿no? Entonces yo les muestro esto, por ejemplo, a los niños, como antes de la lectura, ¿no? Y les digo que ven, ¿no? Ustedes ahí pueden ver, me gustaría que vayan ahí escribiendo, después me lo puedes contar, Rosy. Y luego de esto, Ven seguro que... pasto. Ah, pasto, muy bien. ¿Algo más? ¿Perciben algo más en ese pasto? ¿No? Solo pasto. Pasto, Solo pasto, tranquilidad, ya. viento, Ah, dirección, perfecto, ahí, ya, color bien. Entonces, verde. perfecto. Entonces, fíjense, después de haberle mostrado esto, yo le puedo pedir a los niños que cierren los ojos. Y puedo ahí jugar con los que puedo traer un ventilador, por ejemplo, ¿no? O puedo en un audio traer el sonido del viento también, ¿no? De manera que los niños sientan esto, ¿no? Bueno, ¿qué sienten? Han estado imagínense que están echados en ese pasto, ¿no? Sentados, ¿no? ¿Qué sienten? Y lo mismo con esta otra imagen, ¿no? Que ambas aparecen en la historia, ¿no? Y son aventuras que va viviendo esta familia, ¿sí? Acá también puedo traer el sonido. Por supuesto, en otros casos puede ser, estoy pensando en la sorpresa de Nandi, que aparecen muchas frutas, ¿no? No sé si lo conocen, la niña va llevando a su amiga Tindy fruta. Y estas, también podemos hacer que ellos prueben frutas con los ojos cerrados, ¿no? Y que digan cuál es, si la conocen, que sientan los olores. Entonces estamos accediendo por otras vías, por otros canales al aprendizaje y a las conexiones con su propia experiencia, ¿no? Y esto tiene un efecto en la motivación de niños y niñas en la lectura, ¿no? Durante la lectura, por ejemplo, por supuesto está el predecir durante la lectura. Desde mi punto de vista, hay otras experiencias, pero yo creo que es importantísimo hacer la interacción durante la lectura, pero que no sea tan constante que corte el hilo conductor del texto, ¿no? Entonces yo me voy a fijar en ciertas pistas, por ejemplo, los colores, los planos, las aventuras que han vivido antes, por ejemplo, en el caso estoy pensando en Vamos a cazar un oso, ¿no? Y cómo desde ello entonces puedo ir haciendo ciertas predicciones, ¿no? Por ejemplo, justamente esta es una imagen de Vamos a cazar un oso, ¿no? Nos vamos a detener, observar, relacionar y predecir, ¿no? Y preguntamos, ¿qué otras aventuras creen que vivirá esta familia, ¿no? Y ya han leído varias, ¿no? Varias situaciones. Entonces los niños van a ir prediciendo, de repente van a ir a la nieve, ¿no? Al bosque, etcétera, ¿no? Estoy pasando rápido, ¿no? Después de la lectura, ¿no? Hay una propuesta que yo les quiero hacer respecto justamente que les va a ayudar a que los niños vayan reconociendo las palabras, ¿no? Y que puedan leerlas, ¿no? Y que la agreguen a su bagaje de vocabulario, que va a ser, como hemos visto en los componentes fundacionales, un aspecto fundamental también, ¿no? Y es, por ejemplo, si tomamos el texto del dragón Filiberto, ¿no? Yo podría tomar algunas palabras, recital y expresión, claro, del bosque, chamuscar, aragán, charlatán,
despavoridos, descorazonados, ¿no? E invitar a los niños que activen sus conocimientos previos, enseñar a inferir el significado, enseñar, ¿no? A partir que ya les vamos a dar esas claves en esa cápsula, ¿no? Indagar en fuentes escritas o vivas, ¿no? El significado de las palabras, agregar sinónimos, agregar cómo se dice el lenguaje informal, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta propuesta, ¿no? Ya, chamuscar, el significado en lenguaje informal se dice, ¿no? Acá les traigo yo un ejemplo, estuve ahí como preguntando, ¿no? En Aragán, significado, persona que no le gusta trabajar. En el lenguaje informal en Chile, de repente aparece, perdón, eres Barça, ¿no? Eso me dijo mi hija, de repente a ustedes se les puede ocurrir otras cosas, pero es como, y esto no es en vano, porque ustedes pueden decir, o algunos pueden decir, es un diccionario y tenemos que ampliar el vocabulario de los niños. Efectivamente, lo estamos haciendo, pero recoger el conocimiento que traen los niños desde casa, desde su vida cotidiana, porque lo van a seguir usando, es fundamental, ¿no? Porque les da confianza, abrimos la puerta, ¿no? A eso que la escuela muchas veces ha estado cerrado, ¿no? Tenemos que abrir esa puerta, traer esa experiencia y conocimientos de los niños aquí, ¿no? ¿Y por qué además, por ejemplo, no hacer un diccionario intercultural ahora que hay venezolanos, peruanos, por supuesto, ¿no? Eh, eh, Colombianos, ¿no? Haitianos. Entonces, sería muy interesante también hacer un diccionario de este tipo, ¿no? Eh, para cerrar, me quedaba alguna cosita sobre algunas ideas claves, pero que la voy a sintetizar rápidamente, Rosy. ¿Ah? Quiero sí, no dejar de mencionar a Paul Guy, que dice que los profesores reflexivos sobre los esquemas de sus estudiantes, recordemos que los esquemas son la red de conocimientos que cada uno de nosotros vamos teniendo en nuestra cabeza, ¿no? Las representaciones que hacemos de esa red de conocimientos. Que hacen estos profesores conexiones entre las experiencias del hogar y de la escuela, ¿no? Van creando un entorno de aprendizaje mucho más significativo también, ¿no? Y cuando el esquema de los conocimientos de los estudiantes es usado en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces vamos a responder socialmente a sus necesidades, ¿no? Entonces, eso yo creo que es central a propósito de este diccionario, ¿no? O sea, revalorizar lo que traen niños y niñas, ¿no? A esto lo voy a pasar, ¿no? Porque es una estrategia que pueden, también en otro momento la puedo compartir. Y hay algunas ideas claves para cerrar, ¿no? Según Tversky, y esto, por favor, yo lo tengo ya incorporado a mi práctica. Conviene hacer menos y bien, ¿no? Y eso yo creo que es central en nuestra práctica. Es decir, no pensemos que porque ponemos 10 indicadores o 6 indicadores en nuestra clase, estamos intencionando realmente todo aquello, ¿no? Así que eso. El otro aspecto es que la literacidad debe conformar un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene que ver justamente con trabajar la lectura, la escritura, la oralidad, ¿no? Y en contexto. El aprendizaje se logra a través de enseñanza explícita en variadas ocasiones, a través del tiempo, no en una sola ocasión, en varias situaciones. Y por último, las prácticas deben estar adaptadas a las etapas del desarrollo de niñas y niños y a su contexto. ¿Ya? He corrido un poco, me extendí un poco al inicio, lo siento, pero bueno, espero que podamos conversar un ratitito, aunque sea, o responder algunas preguntas. Esto ya no lo voy a leer, ahí tienen algunos recursos y muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias por tu presentación. Estás recibiendo múltiples agradecimientos a través de nuestro chat. Piden compartir la presentación. También nos han preguntado acerca de la disponibilidad de los materiales, los que van a estar en la página de Desarrollo Docente en Línea prontamente. Así es que les invito a revisar Desarrollo Docente en Línea de manera regular. También hemos tenido algunas comentarios respecto de la semblanza que tiene tu propuesta de trabajo con la propuesta desarrollada por AILEM, que te puedas a lo mejor referir un poquito a la coherencia que tu planteamiento tiene respecto de justamente otras propuestas que han sido previas a lo que hoy día estamos viviendo.
También hay unos comentarios de parte de profesores de otras asignaturas que ven cómo las estrategias que tú señalas, indicas, pueden ser utilizadas en otras asignaturas. En general, hay bastante agradecimiento, felicitaciones a lo que has expuesto. También se ha solicitado extendernos un poco más en el tiempo. Lamentablemente, las plataformas están temporalizadas y nosotros no podemos extendernos mucho más, pero dejo que te explayes un poquito en estos temas, Ya. la manera de articular con otras asignaturas y también un poco lo relativo a la historia del trabajo con estas aproximaciones interactivas, equilibradas, comunicativas. Así es. Bien, sí, efectivamente, ¿no? Hay varias propuestas, ¿no? Hay varias propuestas. De hecho, desde la universidad en la que trabajo, hace poco estábamos en una conversación dentro del tema, ¿no? Respecto al tema. Y AILEM, justamente, ¿no? Se enmarca en una mirada desde el enfoque sociocultural, de interacción también, ¿no? La verdad es que no sé si explícitamente, ¿no? Sí desde la co-construcción, ¿no? Desde lo que es el constructivismo, ¿no? Y poder trabajar desde la literacidad también, ¿no? Eh, pero yo creo que siempre hay ciertos aspectos que uno quiere dar énfasis, ¿no? En estas lógicas. Y creo que es una excelente propuesta, ¿no? Eh, Siempre uno quiere construir, digamos, desde, por supuesto, los aciertos, ¿no? Las buenas prácticas, que creo que es importantísimo, y también seguir aportando desde esta claridad también en cuanto a qué propuestas diferentes de lectura, por ejemplo, tenemos, ¿no? Y yo creo que el ir incorporando en las planificaciones las secuencias de lectura que veíamos, ¿no? O conociendo un autor, ¿no? Y en ese contexto ir trabajando, ¿no? Las diferentes habilidades que necesitamos, porque no negamos las destrezas y de hecho los componentes fundacionales lo dicen, o sea, ahora es innegable. En los años 90, recordemos que fue la guerra de la lectura, como le llaman, ¿no? Entre holístico y destrezas, pero eso se cayó porque evidentemente hoy en día es innegable el papel que cobran las destrezas en el desarrollo de la lectura y escritura y también estas otras competencias que son centrales, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que hay un tronco común en cuanto a cómo se han ido desarrollando algunas propuestas que vemos desde este enfoque equilibrado justamente, ¿no? Que se construyó a partir de una comprensión también desde lo científico, desde los estudios, que no es posible hoy en día, y lo sabemos en todas las líneas, ¿no? Verlo blanco-negro, ¿no? Sino que tenemos que hacer un equilibrio y buscar la articulación, ¿no? Entre todas aquellos resultados que conocemos en las investigaciones respecto a lo que efectivamente resulta en el aprendizaje de la lectura y escritura. No sé si respondo a lo que me decían. ¿Había otra cosa, Rosy? También han señalado agradecimientos por las sugerencias, en particular el diccionario para trabajar en un contexto de interculturalidad, también es muy valorado. Justamente el uso de textos también es otro elemento que aparece. Y solamente quizás para dejar una idea de cierre, ¿qué es lo que quisieras tú señalar a las y los docentes como el elemento fundamental sobre el cual podemos trabajar pensando en este espacio de reactivación de aprendizaje que hoy día es tan necesario? Sí, sí. Yo estuve leyendo muchísimo también, ¿no? Además, uno siempre trata de ir ampliando. Y efectivamente, ¿no? Aunque parezca que esto es para todo el curso, efectivamente lo es, ¿no?
pero este considerar, ¿no? Primero, las prácticas de lectura y escritura como prácticas sociales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, traer, ¿no? Las prácticas de los niños a la sala de clase, las lecturas que les interesan, ¿no? Eso creo que es fundamental. Trabajar en contexto, a veces es difícil ponerlo en práctica porque nuestra propia pautas, ¿no? De enseñanza y de aprendizaje han sido así y cuesta, ¿no? Cuesta porque de repente he trabajado con muchos profesores y me dicen, sí, súper, lo voy a hacer, pero cuando voy a ver la clase y conversamos, se sigue trabajando con la palabra aislada, ¿no? Entonces, la invitación es, en vez de hacerle hacer pape pipopú a los niños, ¿no? A partir, por ejemplo, de un texto en el que aparezca de repente, no sé, pues, frutas y aparece papaya, ¿no? Entonces, podamos empezar a trabajar en ese contexto, ¿no? Papaya. Entonces, se pone la palabra completa, trabajamos con la palabra y con expresiones completas, ¿no? Para que niños y niñas puedan trabajar efectivamente con la pape pipopú, pero en ese contexto, ¿no? Y eso creo que es fundamental y a veces cuesta, pero creo que los niños también pueden y se desafían frente a textos que son, incluso los expertos dicen, en la lectura compartida, uno o dos niveles por encima de lo que generalmente pensamos que los niños de primero, por ejemplo, o de segundo pueden leer, ¿no? Entonces, que sean un poco más desafiantes, no se asusten, eso yo creo que es una invitación, no se asusten, los niños pueden enfrentar, yo les digo, o sea, la experiencia por lo menos en La Pintana, en La Legua, ¿no? Con niños en junio, ¿no? Con estos planteamientos, estas propuestas, estaban leyendo y anticipándose, ¿no? A lo que venía luego, ¿no? No es en esa lógica que tenemos todavía de trabajar con un orden determinado, ¿no? Cuando en realidad, no quiero ser tan revolucionaria, pero muchos autores señalan que en realidad deberíamos partir de las necesidades de niños y niñas, ¿no? O sea, si empezamos con la Z, está bien, si es que la palabra zancudo, no sé, es la que les interesó por una situación específica, ¿no? Entonces, podemos seguir con el orden por último, que ya está establecido, pero que demos el contexto, ¿no? Que no nos tentemos por esos textos en el que los creamos para que los niños practiquen. Los niños pueden practicar lectura oral con unos versos de poemas, ¿no? Algunos textos breves, ¿no? Y lo van a poder hacer excelente, ¿no? El contexto. Entonces yo dejaría el contexto, eh, crean en sus niños terriblemente porque ellos van a poder responder y respondan a sus intereses, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Gracias, Patricia. Bueno, además de reiterar las felicitaciones y agradecimientos de todos los participantes, quisiera señalar que ha sido un exitoso encuentro. Hemos tenido casi 150 participantes de esta actividad que se han mantenido prácticamente durante todo el espacio de conversación. Así es que muchas gracias y felicitaciones a ti por este trabajo. Quisiera recordarles a todos y a todas tres cosas muy importantes. La primera, estos webinars que tienen la idea de aportar con estrategias para el desarrollo de la lectura y la escritura en todas las etapas, van a contar con material de apoyo que estará disponible en la plataforma Desarrollo Docente en Línea. En segundo lugar, en esa misma plataforma, ustedes van a encontrar la oferta formativa del CPIP gratuita para todos los docentes que trabajan en el sistema educativo municipalizado y subvencionado, así como de delegación administrada. Y por último, dejarlos invitados para la próxima semana, a este mismo horario, en el webinar que abordaremos entonces las estrategias de escritura, las cuales ustedes verán tendrán mucha coherencia con lo que hoy día Patricia nos ha presentado. Les mando un saludo cordial, un abrazo gigante, esperando que su labor educativa tenga los frutos que todos deseamos, que son niños y niñas más felices, integrales y con aprendizaje de calidad. Muchas felicitaciones a ustedes por el quehacer, gracias por estar con nosotros hoy día y esperamos seguir aportando en su formación. Nos vemos.